humano a lo largo del tiempo ha experimentado demasiados cambios y fenómenos en su sociedad, en sus grupos étnicos o sociales, en su cultura, creando nuevas costumbres o tradiciones. Entonces, el tema y la problemática aquí, ¿el ser humano se opone o transciende los cambios? Yo soy Marixel Zubiaga Gómez, una socióloga que estudia e investiga en los grupos sociales. Y me he encontrado con muchísimas personas que se oponen, es decir, no toleran los nuevos grupos, las nuevas costumbres, las nuevas ideas, mientras que otras personas deciden aceptar, es decir, no juzgan, no se meten. Hemos pasado por tanto. Para comprender realmente lo que se va a hablar y hagamos una reflexión, necesitamos saber lo que es el concepto de intolerancia. Pues bueno, la intolerancia va a ser la capacidad mental que tienen unas personas para rechazar o para no aceptar las creencias, las distintas culturas que existen en los grupos sociales que hay, haciendo que una humillación o una excepción de estos grupos sociales, humillándolos, criticándolos o incluso ha llegado hasta el asesinato, es decir, se agreden de una manera emocional y física. Superioridad autoproclamada o pensar en la relación con el otro va a ser la gran base de la intolerancia. Esta superioridad se va a manifestar de diferentes formas, es decir, de las bastantes ideologías que han surgido a lo largo del tiempo, como lo es el eurocentrismo y la soberbia. Un ejemplo es de que los valores universales son solo los que históricamente surgieron y se desarrollaron en Europa, y de ahí triunfaron en Occidente. El mesianismo religioso, que implica la idea del pueblo elegido, haciendo menos a los demás. El colonialismo, unido al racismo, que es un fenómeno moderno, propio de la expansión imperialista del siglo XIX. Así como el nacionalismo excluyente, que es un constructor de los estados-nación y que no se resiste al cambio, es decir, no quiere morir, aunque exista una debilidad y se debilite como el gran resultado de la mundialización. La intolerancia va a tener diferentes formas de manifestarse en la sociedad, como por ejemplo el racismo, nazismo, el extremismo religioso, antisemitismo, xenofobia, homofobia, fascismo. Y toda esta conjugación de discriminación van a llegar a esas situaciones donde está el odio, la marginación, humillación, menosprecio en otras personas, llegando a la violencia y, como se habló antes, incluso el asesinato. ¿Por qué? Porque no se aceptan, no se toleran este tipo de cosas. Porque no podemos dejar que los demás vivan como se les plazca o como quieran o como sean felices. El día de hoy nos encontramos con Ketsia, una joven que pertenece al grupo étnico de los Mazahuas, grupo indígena que pertenece a la cultura mexicana. Ketsia, háblanos un poco sobre tu cultura, por favor. Pues claro que sí. En mi cultura tenemos muchísimas costumbres y tradiciones. Festejamos el Día de Muertos de manera diferente. Hacemos un ritual del fuego nuevo, una ofrenda al agua y una de las más importantes es papel de la mujer Mazahua. Muy bien, Ketsia. Quiero que me cuentes un poco sobre cómo cuando llegaste a la ciudad. Pues yo llegué a la ciudad porque pues mi mamá tuvo que venirse a trabajar porque no había dinero. Y pues me metió a estudiar en una escuela. Los jóvenes me veían feo. Me veían con una mirada de esas con odio. Y pues yo no sabía mucho hablar el español. Así que pues me costó comunicarme con mis compañeros y se burlaban de mí. ¿A qué te refieres con que se burlaban de ti, Ketsia? Pues mi vestimenta es muy diferente a la de ellos. Al principio pues no tenía para comprar lo que dicen como se llama el uniforme. Así que pues yo iba con lo que yo tengo de vestir. Y me miraban muy feo. Me decían India mugrosa, India María, prieta indígena. Y pues yo me sentía mal. Eran
2 o 3 compañeros los que se acercaban a mí solamente. Y los demás solamente se burlaban y me hacían sentir menos. No me incluían en los grupos, no me... Buenas tardes, señor. Muchísimas gracias por permitirme esta entrevista. Buenas tardes. Pues mire, el tema que yo voy a tocar ahora va a ser el genofobia. ¿Usted conoce acerca de la genofobia? Me parece que es el miedo, el odio que se le tiene a los extranjeros. Exactamente, es algo que se ha vivido últimamente porque sabemos que muchísimos países cuentan con problemas sociales, culturales y precisamente políticos que los orillan a emigrar a otros países. ¿Cuál fue el caso de usted? Yo tuve que salir a los Estados Unidos por cuestiones de mejorar la vida. Aquí no había mucho trabajo y tuve que partir para buscar mejores condiciones de vida. ¿Qué sucedió cuando usted llegó? ¿Cómo lo tomaron las personas que eran ahí? La verdad es que no puedo generalizar, pero una gran parte de los americanos nos tratan peor que animales porque piensan que los trabajos más denigrantes solamente nosotros los podemos realizar. Entonces había ocasiones en que la humillación era bastante, como tal vez hablarnos con malas palabras, a veces no hacernos caso, y por qué no también de repente violencia a través de la palabra. ¿Usted llegó a tener un roce con alguna persona de ahí? Sí, claro, yo trabajaba como busboy en un restaurante y muchas veces la gente llegaba y tiraban cosas y querían que nosotros las levantáramos, y al pedirles de favor se molestaban y nos insultaban, obviamente en inglés. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en Estados Unidos? Yo estuve aproximadamente 2 años y medio. ¿Y durante ese tiempo usted sufrió genofobia? Sí, muchos de mis compañeros que estaban conmigo también. Okay, muchísimas gracias por la entrevista, que tenga buen día. Gracias, muy amable. De manifestación más horribles y crueles que han existido en el mundo es el antisemitismo. Este se puede definir como la hostilidad hacia los judíos como un grupo religioso o grupo minoritario que a menudo va acompañada de discriminación social, económica y política. Este se produce ampliamente en la historia europea y llega todavía hasta nuestra actualidad. El ascenso del fascismo en la primera parte del siglo XX trajo nuevas dificultades para muchos judíos en Europa. Se les quitó demasiados derechos, se les hizo menos. Este se convierte en parte de las ideologías racistas de los que estaban en el poder. Y ponemos en el ejemplo uno de los casos más crueles. Hitler, con el régimen nazi, que durante el Holocausto hizo demasiadas ideologías racistas que también influyeron a otras sociedades y sistemas. Y como lo mencionó anteriormente, hoy en día este fenómeno sigue siendo generalizado en Europa, aunque en algunos casos es más difícil para la gente identificarlo o admitirlo. Pero en los últimos años cementerios judíos han sido profanados. Los judíos son los objetos de la incitación al odio y a veces son agredidos físicamente. Es importante también hablar de la intolerancia religiosa, donde ya se encuentra en el racismo, principalmente la islamofobia. Y hoy nos vamos a basar en ese tema, con un testimonio de la musulmana Matmaja, que se encuentra en Francia. Ella pensando que llegaría al bienestar con su familia, pues no, sufre de discriminación, sufre de racismo, de humillación, de parte de los franceses hacia su familia. Y todo gracias al mal concepto que se tiene de los musulmanes, ya que pensamos o se tiene la idea de que son terroristas absolutamente todos, porque no se conocen la cultura y las creencias. A continuación escucharemos el testimonio. Solamente se escucha un pedazo y una parte porque en el lugar en el que se encuentra Maham, que es escondida, nos pudo contribuir con este pequeño espacio. Por favor, escuchemos. Yo soy Maja, una pobre musulmana que ha sufrido demasiada violencia aquí en Francia. Después de los atentados hacia mi pueblo, migramos hacia Francia, creyendo que teníamos una mejor vida, pero no. Nos juzgan, nos matan, nos humillan y nos pegan físicamente. Las mujeres nos han violado. Es horrible esta tortura, es horrible vivir aquí. Hay personas con las que ya hemos ido, pero nos dicen que no tenemos derechos en este país. Tengo bien sabido y entendido que la ONU está trabajando y haciendo algo para ayudarnos, porque hay demasiados ministros que nos quieren echar de aquí. Hacen una ofensa hacia nuestra religión,
hacia Mohammed, hacen programas donde nos insultan, donde hacen que se corra la sangre de los musulmanes. Nos tienen miedo. Nosotros no hemos hecho nada. Entendemos su temor por los terroristas, pero de verdad que nosotros no hemos hecho nada. Nosotros nos sentimos igual que ustedes o peor. Por favor, pido que nos entiendan y nos comprendan un poco y nos tengan compasión. De verdad no somos gente mala. Hoy en día el amor se representa de distintas maneras. Ya no existen parejas de personas heterosexuales, es decir, hombre o mujer. Ahora existen parejas de mujer y mujer, de hombre y hombre, hombres que se convierten en mujeres, mujeres que se convierten en hombres, entre demasiadas otras infinidades. Pero ¿qué pasa con esto? Hay personas que los discriminan porque no aceptamos las preferencias sexuales de otras personas y lo creemos inconveniente, una abominación, un monstruo y que van en contra de la naturaleza o incluso de la religión. Y estas personas tienen que vivir a escondidas, el llamado closet. ¿Por qué? Porque no podemos salir, porque la gente nos juzga, porque la gente me ve feo, la gente me ve como si fuera una abominación, la gente me ve como si realmente fuera un fenómeno paranormal. A continuación tenemos una entrevista por vía WhatsApp a un señor homofóbico. Escuchemos sus palabras con atención. Buenas noches, gracias por atender mi entrevista. Bueno, pues usted ya sabe de lo que le voy a entrevistar, así que me gustaría que me respondiera con respeto. La primera pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual usted menosprecia o hace menos a las personas homosexuales o con preferencias distintas a las de usted? ¿Cree que los derechos se deban aplicar de la misma manera a las personas homosexuales y a las personas heterosexuales? Y por última pregunta, ¿usted nunca se daría la oportunidad de tolerar estas preferencias? La tolerancia se va a significar la aceptación de los otros grupos sociales que se encuentran en el mundo, es decir, sus ideas culturales, políticas o morales. Y no porque se acepten quiere decir que uno va a renunciar a las que uno tiene. Pero bueno, eso es hablando desde el punto positivo, aunque la tolerancia parte de lo positivo y lo negativo. ¿Por qué hablando de lo negativo? Porque la palabra tolerancia proviene del latín tolerare, que significa soportar, cargar, aguantar. Entonces, en nuestro uso o lenguaje cotidiano, nosotros utilizamos la palabra tolerar como soportar algo, una persona, algo que está haciendo. Entonces lo vemos desde el punto negativo, ya que aceptamos algo que nos molesta, toleramos algo que nosotros no queremos, soportamos algo que los demás hacen. Entonces lo estamos haciendo porque nosotros reconocemos el derecho que tienen las personas a ser distintas a nosotros. Último se hablará de la tolerancia y los derechos humanos. Como bien sabemos, los derechos humanos son universales, son inherentes, y por esta misma razón la tolerancia no lo es. Es decir, la tolerancia es un valor, que no viene inherente en nosotros, que no nacemos con él, sino que lo aprendemos. ¿Por qué? Pues que es algo que nosotros vemos, lo vemos en la escuela, lo vemos en casa. Mientras que los derechos están y no se pueden hacer menos, no se pueden quitar, no se pueden hacer como si no existieran. Entonces, esta es la diferencia de la tolerancia y los derechos humanos. La tolerancia no es un derecho, lamentablemente. No podemos hacer que las personas toleren, más bien obligarlas a que lo hagan. Muchísimas gracias por escuchar y ver este documental y espero que nos deje algo bien, que entendamos que todos somos diferentes, pero que por dentro somos lo mismo. Te espero en mi próximo documental.